Bendiciones, bienvenidos. Empezamos nuestra clase número 2 de Historia de la Iglesia 2. Y vamos a seguir hablando de la reforma de la Iglesia Reformada. Y empezamos ahora hablando del tercero grande reformador, que es Juan Calvino. Ya hemos visto algo de Lutero, de Zwinglio, y ahora vamos a ver Juan Calvino. Era un francés muy estudioso que se convirtió en el año 1532 o 1533 estudiando la Biblia. Entonces observe que Juan Calvino empieza su trabajo, vamos a decir así, de conocimiento de la Biblia y de contacto con la verdad bíblica casi 20 años después de Lutero. Fue encarcelado 2 veces en París por actividades evangélicas y su hermano fue ejecutado. Viajaba en Francia, Alemania y Suiza. Conoció a Martin Bucer, reformador en Estrasburgo. Publicó la primera versión de la Institución de la Religión Cristiana en 1536. La última versión salió en 1559, 3 veces el tamaño del original. En 1536 decidió visitar a Francia y después radicar en Estrasburgo, pero Guillermo Farel le convenció a quedarse en Ginebra para ayudar a reformar la ciudad que se había hecho protestante en el año 1535. El Consejo de la Ciudad había impuesto leyes estrictas, pero con poco efecto. Entre los años 1536 y 1538, los dos intentaron reformar la ciudad, pero fueron desterrados y partieron a Estrasburgo, donde Calvino pastoreaba una congregación de refugiados franceses. Ahí escribió su comentario de la carta a los romanos, se casó con una viuda y convivió con otros reformadores. Ginebra cayó en caos y los católicos querían retomarla. Mientras tanto, los amigos de Calvino habían ganado la dirección de la ciudad. El consejo y el pueblo le suplicaron que regresara. Regresó y ejerció una disciplina estricta sobre la moralidad de la ciudad. Establecieron una nueva forma de gobierno y liturgia, un sistema de educación universal y programas de protección para los niños y los ancianos. Entonces, observe que la reforma de Juan Calvino no fue simplemente una reforma religiosa, fue también una reforma política y social, porque él se quedó como el gobernador de la ciudad y también el líder de la iglesia protestante en Ginebra. Estableció la academia, ahora la Universidad de Ginebra. Entonces, observe cuántas cosas buenas fueron hechas en aquella ciudad por causa de Calvino y de su reforma, ¿cierto? Por ejemplo, la educación universal, o sea, todas las personas tenían el derecho de estudiar, los programas de protección para niños y los ancianos, la Universidad de Ginebra, todo esto es fruto, resultado de la reforma. Desde Ginebra, Calvino ejercía una influencia inmensa sobre las reformas en otros países. ¿Y cómo se daba esto? Por medio de las cartas, de la correspondencia. Su reputación se manchó al tomar parte de la condena a muerte de Miguel Serveto, un español condenado como unitario por la Inquisición que había escapado de Francia a Ginebra. Calvino desarrolló el método histórico-gramático de interpretación de la Biblia, que es la norma entre los reformados hasta la fecha. La reforma en Francia. Francia ya tenía bastante libertad de Roma y el rey hecho era de facto la cabeza de la Iglesia Católica ahí.
Existía un sistema de patronazgo que redujo tremendamente las morales del clero. Se dice que solo 10% de los sacerdotes sabían leer. Entonces, ya vemos que el clero de la Iglesia Católica en Francia, más allá de todo lo que ya pasaba, también eran personas ignorantes, o sea, personas que no sabían leer y por tanto no podían estudiar las escrituras y mucho menos enseñarlas. Jacobo Lefebvre predicó la justificación por la fe desde el año 1512 y la corte real estaba dividida entre católicos y hugonotes, que eran los protestantes. Y los protestantes recibieron este nombre, hugonotes, porque se reunían y hacían sus cultos a la puerta del castillo del rey Hugo, y por eso eran llamados de hugonotes. La reforma avanzó, especialmente entre los letrados, por medio de la literatura que salía de Ginebra. El 24 de agosto de 1572, el día de San Bartolomé, aproximadamente 20.000 hugonotes y casi todos sus líderes fueron asesinados. Después de guerras civiles, Enrique IV, un hugonote que apenas había escapado del masacre del día de San Bartolomé, ganó el trono y se volvió católico. En el año 1598 promulgó el Edicto de Nantes, que dio tolerancia a los hugonotes, quienes empezaron a crecer y prosperar de nuevo. En el año 1685, su nieto Luis XIV derogó el edicto y millares de hugonotes huyeron a Inglaterra, Holanda, Prusia y América. La reforma en los Países Bajos, Holanda y Bélgica, estaban bajo el dominio de España y querían independizarse. Los protestantes eran tremendamente perseguidos. Después de una larga guerra, bajo Guillermo I de Orange, ganaron su independencia. Holanda se hizo protestante y Bélgica permaneció católica. La reforma en Inglaterra, bajo Enrique VIII. Juan Tyndale tradujo el Nuevo Testamento en el año 1525, el cual tuvo mucha influencia y fue matado en el año 1536 en Antwerp. Enrique pidió al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina, la tía de Carlos V, quien tenía al Papa preso, y el Papa se lo negó. Enrique instaló a Tomás Cranmer como arzobispo de Canterbury, quien le concedió la anulación del matrimonio y estableció la Iglesia Católica de Inglaterra, declarándose él mismo la cabeza de ella en el año 1534. Mató a protestantes y romanistas que diferían de él. Bajo el reinado de Eduardo VI, ascendió al trono siendo joven, formó la Iglesia de Inglaterra. Entonces, bajo el reinado de este rey, fue que empezó la Iglesia de Inglaterra, que es la Iglesia anglicana. Cranmer y otros escribieron el libro de oración y los 42 artículos de religión, que eran bastante protestantes con elementos luteranos y calvinistas. Los servicios eran en inglés, el clero se podía casar y la misa, las imágenes fueron prohibidas. Bajo el reinado de María I, fue una católica ferviente que se casó con Felipe de España y que hizo a Inglaterra católica romana otra vez. Entonces, en Inglaterra lo que pasó fue que bajo un rey, Inglaterra se volvía protestante. Bajo otro rey, la Inglaterra volvía a ser católica. Bajo otro rey,
volvía a ser protestante. Entonces, se quedó en este movimiento católico protestante durante muchos siglos. Los ingleses resistieron la intervención de España en asuntos religiosos y políticos. María mandó a matar a más de 300 protestantes. Muchos otros huyeron a Ginebra, de donde trajeron el calvinismo cuando regresaron. Tomás Cranmer se retractó de su protestantismo para salvar su vida. De todos modos, fue condenado y antes de morir revocó su retractación y extendió su mano derecha en el fuego para ser quemada primero, porque esa mano había firmado la retractación. Bajo el reinado de Isabel, la Iglesia de Inglaterra fue establecida otra vez y prosperó. Los 42 artículos fueron reducidos a 39 y aceptados por el Parlamento. A Isabel le gustaban los cultos ornatos y la Iglesia retenía su gobierno episcopal. Los puritanos, congregacionalistas y bautistas se oponían a varios aspectos de la Iglesia de Inglaterra. Aquí, cuando hablamos de Iglesia de Inglaterra, estamos hablando de la Iglesia anglicana. ¿Y por qué los puritanos, congregacionalistas y bautistas se oponían? Porque esta iglesia, aunque se decía no católica, seguía con muchas prácticas y muchas cosas que eran exactamente de la misma forma que la Iglesia Católica. Bajo el reinado de Jaime o Jacobo I, el mismo que Jaime V de Escocia, se publicó la famosa Biblia autorizada, la King James o Rey James, en el año 1611. Se permitieron juegos en los domingos y el arminianismo, provocando así la oposición de los puritanos. Bajo el reinado de Carlos I, hubo una guerra civil entre los años 1642 y 1648 que ganó el Parlamento puritano, decapitando al rey en el año 1649. El Parlamento y Oliverio Cromwell gobernaron el país durante los años de 1649 hasta 1660. Durante la administración puritana, la Confesión de Fe de Westminster fue compuesta por los teólogos de Inglaterra y Escocia por orden del Parlamento para tener una confesión en común en los Reinos Unidos. Fue adoptada por la Iglesia de Escocia y en parte por el Parlamento inglés. Cuando la monarquía de Carlos II fue restablecida en 1660, los episcopales ascendieron al poder y los principios puritanos se perdieron. La reforma en Escocia. Al principio resistió la reforma siendo gobernado por el cardenal Beaton y María de Guisa, con un clero bastante depravado. Patricio Hamilton, que había estudiado con Lutero en Wittenberg, regresó a predicar el evangelio en Escocia, pero fue quemado como hereje en 1528. Jorge Wishart seguía líneas de Zwinglio y Calvino y fue martirizado en 1546. Juan Knox fue el más ardiente seguidor de Wishart, que siguió como capelán del castillo de San Andrés, ahora un centro protestante. Una flota francesa tomó el castillo y vendió a Knox como galeote por 19 meses hasta que los ingleses lo rescataron. Ministró en Inglaterra, después en Frankfurt y Ginebra, muy cerca de la catedral donde Calvino predicaba. Fue a Inglaterra, se casó, predicó en Escocia 9 meses, regresó a Ginebra por 3 años y volvió a Escocia en 1559.
La reforma había avanzado en Escocia por medio de literatura y ideas protestantes del continente. Cuando Jaime V murió, su esposa María de Quissá, una noble francesa, gobernó como títere de los franceses. Los escoceses expulsaron a los franceses con ayuda de los ingleses en el año 1560. María de Quissá murió en ese conflicto y Escocia no tenía soberano reinante en el trono. La Iglesia de Escocia se formó ese año con una nueva confesión, la cual el Parlamento escocés aprobó. El Parlamento oficialmente aprobó la Iglesia de Escocia en 1567. María Stuart, hija de María de Quissá, regresó de Francia a Escocia en el año 1561 para reinar y para restablecer el romanismo. Knox se opuso fuertemente a ella, denunciándola públicamente y enfrentándosele cara a cara. Los nobles rechazaron a su segundo marido como rey y después de un conflicto armado, ella fue encarcelada en el año 1567. Huyó a Inglaterra, donde fue encarcelada de nuevo y después ejecutada en el año 1587 por supuestos complots contra Isabel. El protestantismo triunfó definitivamente en Escocia con una reforma mucho más completa que la de Inglaterra. Knox había orado: Dios, dame Escocia o muero yo. Y Dios le contestó grandemente. Knox murió en el año 1572 y Andrés Melville perfeccionó el sistema eclesiástico, ayudando que el presbiterianismo venciera sobre el episcopalismo en el año 1690. Cuando Knox fue sepultado, el regente dijo: aquí yace un hombre que nunca tuvo temor. La reforma radical. Anabaptista es un nombre utilizado para describir una variedad de movimientos, algunos pocos cristianos. Tenían en común creencias en el bautismo de adultos y la separación entre el Estado y la Iglesia. Algunos eran pacifistas y otros bélicos, como Tomás Müntzer, pero los pacifistas son los que sobrevivieron. Los menonitas, seguidores pacifistas de Menno Simons, son descendientes de los anabaptistas que eran más bíblicos que otros. La contrarreforma de la Reforma Católica Romana. La Iglesia de Roma reaccionó muy lentamente y demasiado tarde al protestantismo para detener su crecimiento. Durante la Reforma en Alemania, el Papa León X era culto y personalmente recto, pero incapaz de enfrentarse a las nuevas realidades del día. Adrián VI reconoció la necesidad de reformar la Iglesia, pero murió un año después de su elección. Clemente VII no reconoció la necesidad de reformar y actuaba como si viviera en una época anterior, preocupándose con la política italiana. Pablo III comisionó una investigación del estado de la Iglesia que no publicó, pero los protestantes consiguieron partes del reporte que utilizaron en sus críticas de la Iglesia. También Pablo III convocó el Concilio de Trento. El Concilio de Trento intentó quitar los abusos que habían encendido la reforma y unir la Iglesia otra vez, bajo la sede romana. Reformó aspectos de la vida de la Iglesia romana, pero principalmente fue una codificación de la doctrina romana y un rechazo de la doctrina protestante. Al principio los protestantes no enviaron representantes y cuando los enviaron después no lograron tener un diálogo fructífero. La Sociedad de Jesús o los jesuitas, como son conocidos,
fue formada por Ignacio de Loyola en el año 1534 y tuvo mucha influencia en Trento. En verdad, los jesuitas o la Compañía de Jesús o Sociedad de Jesús fue el gran ejército de la Iglesia Católica en contra de todo movimiento de reforma y en contra cualquier persona que se opusiera a la Iglesia Católica y a las cosas que la Iglesia Católica enseñaba o predicaba. Llegó a ser el brazo misionero de la Iglesia Católica, fue prohibida pero después reconocida. Los católicos perseguían activamente a los protestantes. La Inquisición española torturó y quemó multitudes y efectivamente aplastó la reforma en España. De Europa, los países que tuvieron casi ninguna influencia de la reforma fueron exactamente la España, Portugal y Italia. Los otros países de Europa, casi todos lograron ser influenciados por la reforma y eran conocidos después como países protestantes, mientras que España, Italia y Portugal conocidos como países católicos. En los Países Bajos mataron a muchos protestantes. En Francia, en la matanza del día de San Bartolomé, que ya mencionamos anteriormente, asesinaron a millares de protestantes. Establecieron misiones en lugares paganos siglos antes de los protestantes. Enviaron misioneros a América Latina, Canadá, la India, Japón y China. Francisco Javier, un jesuita, tuvo un ministerio de mucho éxito en el lejano oriente. Y finalizamos entonces con esto la clase de hoy día. Bendiciones y hasta la próxima clase.